No me manipulas. El ego que te está jodiendo sin que te des cuenta. ¿Sabes cuál es el nuevo disfraz del autosabotaje? Esa frase que suena fuerte, pero realmente esconde purito miedo. Yo no me dejo manipular de nadie. De que va por la vida con el escudo bastante alto, como si todos quisieran controlarlos, como si tuvieran que demostrar todo el tiempo que nadie los maneja. Pero, ¿y si te digo que esa necesidad de parecer fuerte solo es una forma elegante de tenerle terror a la vulnerabilidad? Y si el problema no es que otros intenten manipularte, sino que tú mismo te estás saboteando o estás saboteando todo lo que alguna vez soñaste, por no saber cuándo sí dejarte llevar. Porque sí, hay veces en que dejarse manipular no es un error, es estrategia, es inteligencia emocional. Y eso lo vamos a hablar el día de hoy, con ejemplos reales, con psicología sin adornos. Así que esto es Jaque Mate. Bienvenidos. No me manipulas. El miedo que se disfraza de fuerza. Hay personas que no saben amar realmente, que no saben trabajar en equipo o simplemente no saben conectar. Están o sienten que todo el tiempo están en una guerra. No escuchan realmente para comprender, escuchan para defenderse. No construyen relaciones, las resisten. Y todo esto bajo la frase esa que de verdad últimamente la escucho muchísimo, es que yo no me dejo manipular de nadie. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a analizar un poquito, quizás con psicoeducación. Vamos a empezar por la teoría del apego, que son personas pues con apego evitativo, que tienden a proteger su independencia con uñas y dientes, vienen de entornos donde depender fue peligroso, entonces ahora pues desconfía de todo lo que los vincule. Ahora, también tenemos el condicionamiento social, que muchos aprendieron desde niños que el mundo es hostil, con frases típicas, ¿no? Como no tienes que llorar, no tienes que confiar, eso es ser tonto, o no te muestres tal y como eres, la gente es mala. Entonces, por ende, aprendieron quizás que el que cede podría llegar a perder. Y por eso no ceden nunca. Voy a contar una infidencia, quizás. Tuve un paciente que me decía con mucho orgullo que nadie lo manejaba. Tenía una novia que lo amaba. O sea, literalmente ella hacía todo por él. Pero cada vez que ella pedía un poco de cercanía, él se alejaba. Cuando ella lloraba, él se burlaba. Y decía, ahí va, me quiere manipular con sus lágrimas de cocodrilo. La realidad, ella no lo manipulaba. Ella solo quería que él se abriera emocionalmente. Pero él no podía. Para él, conectar era peligroso. ¿Por qué? Porque en su infancia, cada vez que él mostraba sus emociones, su madre lo callaba o se burlaba de él. Entonces, pues su cerebro asoció vulnerabilidad con peligro. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Él perdió una gran mujer. No porque ella lo usara, sino porque él no supo distinguir un amor de una amenaza real. A veces dejarse manipular es lo más inteligente que puedes hacer. Porque el problema no es la manipulación. El problema es no saber diferenciar entre la destructiva y la estratégica. A veces manipular es simplemente entender cómo piensa el otro y moverte con eso a tu favor. Y a veces dejar que el otro crea que te está manipulando también es una buena jugada. Voy a darles un ejemplo. El año pasado, una mujer que yo admiro mucho, me contó su historia. Ella trabaja en una empresa donde su jefe era un tipo bastante egocéntrico, al que le gustaba creer que tenía el control de todo. Ella sabía, después de tantos años, sabía cómo funcionaba pues, su ego, así que realmente nunca lo enfrentó directamente. Pero le proponía ideas, haciéndole creer que él las había tenido primero. Lo dejaba hablar, le asentía con la cabeza y luego decía cosas como, ay, me encantó lo que dijo, ¿qué le parece si lo hacemos de esta forma? Y claramente él caía a sus pies, lo probaba todo. ¿Quién ganó? Ambos. ¿Quién tuvo el control? Ella. Pues, pero si ella hubiese actuado como muchos dicen que hay que actuar,
usando como base quizás la frase de es que yo no me dejo manipular de nadie, seguramente lo habría confrontado, eso los habría llevado a una discusión, probablemente ella hubiese perdido su trabajo. De esta situación vamos a hacer también psicoeducación, vamos a explicar quizás 3 puntos claves. El primero, basados en esta historia que les conté, es la persuasión. No se trata de dominar, sino de influir inteligentemente. El que grita no es el que manda, el que persuade realmente es el que logra resultados. 2, la inteligencia emocional, que es saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo ceder, porque esto sí es valioso, incluso más que tener la razón. 3, el control del ego. Querer tener la última palabra es purito miedo. El que está seguro de sí mismo no necesita demostrar que es invulnerable y que nada más en la vida le puede hacer daño. Ahora, el autosabotaje que viene disfrazado de orgullo. Hay personas que no logran nada, no avanzan en sus relaciones, no consolidan proyectos, pero se sienten bien porque al menos nadie los manipuló. ¿Y eso qué? ¿De qué sirve no ser manipulado si estás solo, si te sientes frustrado, si estás lleno de resentimiento y mirando quizás cómo otros sí lograron lo que tú no? Y simplemente porque ellos sí supieron jugar o entendieron quizás estos principios de la vida. Son cosas que realmente pasan. Voy a hacer siendo infidente de nuevo. Me encanta esto porque de esta forma creo que es más fácil para todos poder entender realmente a lo que se quiere llegar. Entonces, bueno, una chica una vez vino a consulta y decía que quizás todos los hombres con los que salía querían controlarla. Pero cuando empezamos quizás a hablar un poco más profundo, descubrimos que la realidad no era esa, sino que cada vez que alguien le daba cariño, ella lo veía como una amenaza. Pero ella lo veía así, no es que realmente era así. Un día en particular, un chico a ella le llevó flores y ella quizás en lugar de agradecer, lo bloqueó. Al preguntarle por qué hizo esto, ella me respondió, porque sentí que me estaba envolviendo y yo no me dejo envolver de nadie. Ok, muy bien, pero ¿qué tipo de mundo interior tienes que tener para que un gesto de cariño te parezca manipulación? Quizás cuando escarbamos un poco más, nos dimos cuenta que su papá era un hombre encantador con todo el mundo, pero menos con ella. Le daba afecto cuando quería algo a cambio, y ahí entendí que no es que no quería amor, sino que no sabía qué hacer con él, si no venía con una dosis de dolor. Realmente no es que ella era muy fuerte, simplemente era una mujer herida. Basándonos en este ejemplo, vamos a explicar 3 puntos importantes. Primero, que encontramos dentro de esta pequeña historia es la distorsión cognitiva, el pensamiento dicotómico. Todo es o blanco o negro. En el caso de ella, si ella cedía ante el gesto de este chico que le llevó flores, pues su pensamiento era, él me está ganando. Ahora, 2. Las experiencias tempranas de abuso emocional. Personas que crecieron donde el cariño venía con condiciones. Claramente se les dificulta en su vida adulta recibir amor sin sospecha de que algo no está bien. Tercer punto, necesidad de validación. La obsesión con no ser manipulado también es un intento desesperado de demostrar que eres fuerte y que ya no eres esa persona débil que en algún momento fuiste. Finalmente, dejarte manipular no siempre es perder, a veces es avanzar, a veces el otro quiere lo mismo que tú y tú simplemente te estás peleando por orgullo. A veces no, es que yo no me dejo de nadie, es solo un berrinche del ego y ya hemos hablado de esto en otros episodios. El ego es simplemente una fachada. Un grito de alguien que no quiere que lo toquen donde más le duele. Y esto es en su herida de control. La verdadera inteligencia emocional no es defenderte de todo. Es saber cuándo sí, cuándo no y cuándo dejar que el otro crea que ganó. Si es que esto realmente te acerca
al resultado que tú quieres. Este fue el episodio de hoy en Jaque Mate. Si alguna vez perdiste una oportunidad, un amor, un proyecto o una conexión real solamente por demostrar que nadie te puede manipular, quiero que te hagas la pregunta: ¿a quién estabas protegiendo? ¿Al adulto que eres hoy o al niño herido que no sabe confiar? Recuerda, la vida no se trata de ganar discusiones, se trata de lograr lo que quieres, sin traicionarte a ti mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Jaque Mate.